Nunca me consideré una persona religiosa. Ya. Empezó como cualquier otro. Esas ideas nunca influyeron realmente en mi vida. Puede que creyera en algo más allá, pero nunca me detuve a pensar en ello. Mi rutina era sencilla: el instituto, las redes sociales y salir con mis amigos. Vivía el momento, sin preocuparme por lo que me deparase el futuro. Eso hasta aquel fatídico día. Empezó como cualquier otro. Estaba cruzando la calle con mi mejor amigo, riéndonos de algo trivial, cuando todo ocurrió en un instante. Un claxon ensordecedor, gritos desesperados, y de repente, el impacto. Sentí como mi cuerpo salía despedido hacia atrás allí. Estaba suspendida sobre todo hacia atrás con un poder indescriptible, que se mezclaban entre sí. Hablando en un... Luché contra ella, intentando aferrarme a... Por primera vez comprendí realmente rompió, cortando la penumbra como una espada de fuego. Su mirada no estaba llena de ira ni de condena. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Suplicaron las visiones. Mi vida se desarrolló ante oportunidades que había desaprovechado. Ya no veía ecos del pasado. Unas figuras sombrías se movían entre los... Fue entonces cuando me di cuenta. Estaba muerta. El pánico se apoderó de mí e intenté gritar. Intenté correr hacia mi cuerpo, pero ya no tenía piernas ni voz. Era simplemente conciencia. Entonces, sin previo aviso, una fuerza invisible empezó a arrastrarme hacia atrás con un poder indescriptible. Al principio, pensé que me llevaban al cielo, atraída hacia la luz. Pero no fue eso lo que ocurrió. En lugar de eso, la oscuridad me envolvió. Y no era una oscuridad cualquiera. Era densa y asfixiante, como si se tratara de un ente vivo que me envolviera. El profundo silencio se vio interrumpido por susurros, voces que se mezclaban entre sí, hablando en una lengua que no podía comprender. Un miedo visceral y primitivo se apoderó de mí. El escalofrío que sentí no era puramente físico. Me caló hasta los huesos. Fue entonces cuando supe que algo iba terriblemente mal. Aquello no era el cielo. La oscuridad seguía atrayéndome y, con cada segundo que pasaba, mi terror se intensificaba. Luché contra ella, intentando aferrarme a algo, pero no había nada más que ese vacío opresivo. Las voces se hicieron más fuertes. Algunas reían, otras lloraban y otras distorsionaban mi nombre en tono burlón. Sentí que algo se acercaba, algo invisible, y eso me llenó de un miedo que jamás había conocido. Era como si algo estuviera esperando, ansioso por consumirme. Por primera vez comprendí realmente lo que era la desesperación absoluta. No había nadie que pudiera ayudarme. Estaba completamente sola, y lo peor fue darme cuenta de que pertenecía a ese lugar. Entonces, de repente, una voz resonó en la oscuridad. «Detente». En el momento en que esa palabra resonó, la sombra retrocedió, como si se hubiera quemado. Una luz radiante irrumpió, cortando la penumbra como una espada de fuego. El calor de aquella luz era tan intenso que me sentí completamente expuesta, como si todos mis secretos, todas mis mentiras, todos mis defectos ocultos quedaran al descubierto. Y allí, en medio de aquel resplandor cegador, lo vi. No necesité ninguna explicación, lo reconocí al instante. Jesús estaba ante mí. Su mirada no estaba llena de ira ni de condena, sino de algo aún más abrumador: la verdad. Me miró como si pudiera ver todo lo que había sido y todo lo que podría haber llegado a ser. En ese momento, me di cuenta de algo que nunca antes había considerado. Toda mi vida había sido una sucesión de decisiones, y yo había tomado las equivocadas. Quise hablar, preguntar por qué estaba ocurriendo esto, suplicar otra oportunidad, pero no pude. En su presencia no había lugar para excusas ni debates,
solo podía sentir. Y lo que me abrumó fue el peso de cada paso en falso que había dado. Cada vez que ignoré esa voz interior, cada mentira que dije, cada momento en que me aparté de la verdad. Entonces, sin que él pronunciara una sola palabra, comenzaron las visiones. Mi vida se desarrolló ante mí como una película, cada escena grabada con un dolor real y palpable. Me vi riéndome de los que hablaban de Dios. Me vi ridiculizando a los que apreciaban su fe. Me vi apartándome del sufrimiento de los demás, simplemente para evitar implicarme. Lo más doloroso fue darme cuenta de todas las oportunidades que había tenido para cambiar, oportunidades que había desaprovechado sin pensarlo 2 veces. No es que nunca hubiera sentido un vacío, ni me hubiera preguntado si había algo más. Había sentido ese vacío muchas veces, pero lo había dejado de lado, atrapada en el ajetreo de la vida y en el deseo de vivir a mi manera. Ahora, de pie ante él, comprendía el alto precio que había pagado. Entonces, las visiones cambiaron. Ya no veía ecos del pasado, sino atisbos de un futuro aún por escribir. El mundo que surgió ante mí era irreconocible. El cielo estaba cubierto por una oscuridad grotesca, y las calles ardían en llamas. La gente corría, gritaba, se escondía de una amenaza invisible. Podía sentirlo, el terror puro en el aire, un miedo asfixiante a que algo estuviera a punto de devorarnos a todos. Unas figuras sombrías se movían entre los vivos, y lo más escalofriante era que la gente no huía de ellas, sino que las seguía como hipnotizada, marchando ciegamente hacia su perdición. Entonces, volví a oír su voz. Mi sensación de estar llegando a un final. Las llamas brotaban de todos los rincones, llorando y gritando mi nombre, como si no tuviera fin. Y lo peor era la certeza por la muñeca. La misma voz que una palabras entre nosotros, viva e ineludible. Elígenes traban hacia abajo, como si estuviera en caída libre. No había ráfagas de viento, ni sensación de estar llegando a un final, solo un calor cada vez más intenso. Y entonces llegó el olor. Un hedor pútrido a carne quemada, a descomposición y a algo totalmente sobrenatural asaltó mis sentidos. El terror me invadió antes incluso de que pudiera vislumbrar mi entorno. Y entonces caí. El suelo era áspero y abrasador. Cuando levanté la vista, no vi más que destrucción. Las llamas brotaban de todos los rincones, pero no eran las llamas que conocemos. No se limitaban a consumir. Gritos de dolor desgarraban el aire, gritos de dolor, de remordimiento y de absoluta desesperación. Y fue entonces cuando vi los rostros de gente que conocía, compañeros de clase, conocidos, incluso gente a la que apenas había visto antes. Estaban allí, retorciéndose, llorando y gritando mi nombre, como suplicándome que los salvara. Uno de ellos era un amigo cercano, alguien a quien conocía desde hacía años, pero la mirada en sus ojos no se parecía a nada que hubiera visto jamás. La mirada de alguien que, demasiado tarde, se daba cuenta de que nunca escaparía de aquel lugar. Quise correr, deseé escapar, pero no había a dónde ir, como si aquella pesadilla no tuviera fin, y lo peor era la certeza aplastante de que la esperanza estaba totalmente ausente. El tiempo no tenía sentido allí. No había un mañana, ni un después. Solo prevalecían el dolor implacable y el tormento eterno. La desesperación era tan abrumadora que grité con todas mis fuerzas, suplicando que alguien me sacara de aquel abismo. Y entonces sentí una mano firme que me agarraba por la muñeca. La misma voz que una vez me había sacado de la oscuridad volvió a resonar, declarando: «No puedes ayudarlos ahora». En ese instante, fui arrancada de aquella pesadilla. Todo el calor, los gritos, la abrumadora desesperación se evaporaron en un instante y me encontré de nuevo en su presencia.
Temblaba sin control mientras miraba a Jesús, sin que hicieran falta palabras entre nosotros. Él percibió la devastación que había en mi interior, comprendiendo exactamente lo destrozada que me sentía. Con profunda tristeza en sus ojos, dijo: la gente elige ese destino al rechazarme, al vivir como si nada importara hasta que es demasiado tarde. Sentí como si mi corazón fuera a estallar, si es que aún latía. Sus palabras pesaban sobre mí como una sentencia definitiva e ineludible. Eligen ese destino. Quise gritar que no era justo, que nadie elige voluntariamente ser arrastrado a esa oscuridad, que nadie desea realmente ese final. Sin embargo, en el fondo, sabía que, y aún así, fingí que todo está que hubiera experimentado jamás. Entonces, un lugar donde los que pasaran no conocerían nada. Miré a Jesús en busca de una idea lejana. ¿Cuántos iban a la iglesia pedido ignorar? Hubiera quedado brutalmente demasiado tarde, de que nunca estuvieron. Incontables veces sentí un vacío interior, un vacío que nada podía llenar, y aún así, fingí que todo estaba bien. Ante él, la respuesta era innegable. Toda mi vida había sido una advertencia que me negué a escuchar. Ahora, veía claramente que el mundo estaba lleno de gente como yo, que vivía como si siempre hubiera más momentos de sobra, como si nada de esto fuera real. Pero lo era, más real y crudo que cualquier otra cosa que hubiera experimentado jamás. Entonces, de repente, mis ojos se fijaron en algo a lo lejos, una puerta colosal hecha enteramente de luz, inmensa y brillante, como nunca había visto nada igual. Incluso sin acercarme, sentí la esencia de lo que había más allá. Paz. Una paz mucho mayor que cualquier alegría pasajera que hubiera conocido en la tierra. Supe que aquello era el cielo, un lugar donde los que pasaran no conocerían más el dolor. Pero entonces, algo hizo que se me encogiera el pecho. Había gente a la que tiraban hacia atrás, a la que arrancaban antes de que pudieran entrar. Gritaban, lloraban e imploraban en nombre de Jesús. Sin embargo, las puertas permanecían cerradas para ellos. Yo no lo comprendía. Si le estaban llamando, ¿por qué se les negaba la entrada? Miré a Jesús en busca de una explicación. Antes de que pudiera preguntar, respondió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Esas palabras me golpearon como un mazazo. ¿A cuánta gente conocía que decía ser cristiana, pero vivía como si Dios no fuera más que una idea lejana? ¿Cuántos iban a la iglesia por costumbre o tradición, sin entregarle nunca realmente su corazón? Y lo que es peor, ¿cuántos se sentían seguros con solo pronunciar su nombre de vez en cuando, en realidad, nunca lo habían conocido de verdad? La visión de aquella puerta me dejó paralizada por la impresión. Era como si una verdad largamente oculta, que todos habían decidido ignorar, hubiera quedado brutalmente al descubierto. Muchas de esas personas creían que estaban destinadas al cielo, pero en el último momento eran arrastradas hacia atrás. Deseé cerrar los ojos, apartar la mirada de todo aquello, pero no pude. La agonía en sus rostros y la angustia pura en sus gritos eran imposibles de ignorar. La desesperanza de aquellos que se daban cuenta, demasiado tarde, de que nunca estuvieron preparados me destrozó por dentro. Era diferente a presenciar el destino de los condenados al infierno, aquellos que, en el fondo, nunca se habían preocupado realmente. Pero esta gente creía que estaban salvados. Corazón se aceleró. Vi grandes espacios desviado, cambiando la verdad eterna por placia se manifestó a mi lado. Un ser su peso, casi insoportable, te importaba. La urgencia me golpeó, dijo. Mientras haya vida y de dar a la gente la oportunidad de ver, su voz se debilitó,
y a medida que las páginas empezaban a pasar solas, mi corazón se aceleró. Vi grandes espacios en blanco, nombres que deberían haber estado allí, pero que simplemente no estaban. El vacío donde deberían haber estado sus nombres era como una herida abierta. Peor aún, vi nombres que desaparecían. Aparecían por un momento, solo para ser borrados como si nunca hubieran existido. Personas que una vez habían seguido a Dios, pero que se habían desviado, cambiando la verdad eterna por placeres pasajeros, eligiendo el mundo por encima de lo que realmente importaba. Miré a Jesús con desesperación, esperando que me dijera que aún había tiempo para ellos, pero su mirada era seria y triste. Tragué saliva con dificultad, sintiendo un terror puro como nunca antes había sentido en mi vida. Antes de que pudiera pronunciar palabra, otra presencia se manifestó a mi lado. Un ser colosal y radiante que desprendía una autoridad indescriptible. Supe que era un ángel, aunque no del tipo que vemos en cuadros o películas. Este ángel era imponente y poderoso, y su voz resonó como un trueno al declarar: «Se acerca el tiempo. El juicio se acerca. Muchos se perderán». Sus palabras resonaron en mi interior como un veredicto final, su peso casi insoportable. Miré a mi alrededor, luchando por comprender la magnitud de todo aquello. Todo estaba conectado. El mundo se precipitaba hacia la oscuridad, pero nadie parecía darse cuenta. El tiempo se escapaba mientras la mayoría estaba demasiado absorta en sus vidas, sus problemas, sus redes sociales y sus distracciones cotidianas como para percibir lo que realmente importaba. La urgencia me golpeó con tanta fuerza que mi propio espíritu tembló. Deseé gritar, advertir a todos, hacer algo. Pero el ángel se limitó a mirarme, y en sus ojos había una certeza innegable. La mayoría nunca lo creería. Entonces Jesús se acercó, con una expresión serena pero impregnada de una tristeza inexplicable. «Tienes que contar lo que has visto», dijo. «Mientras haya vida, hay esperanza. Pero el tiempo se acaba». Sus palabras me oprimieron la garganta. Quise protestar, argumentar que nadie me creería, que todos lo tacharían de simple sueño, de algo que solo estaba en mi cabeza. Sin embargo, comprendí que no tenía elección. No se trataba de que la gente me creyera o no. Se trataba de decir la verdad, de lanzar la advertencia y de dar a la gente la oportunidad de ver antes de que fuera demasiado tarde. No sabía cómo ni por dónde empezar, pero en el fondo sabía que esa era mi misión. Jesús me miró por última vez, y sin decir nada más, todo a mi alrededor empezó a desvanecerse. Sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia atrás, como si me chupara un vórtice. La luz se desvaneció, su voz se debilitó, y entonces desperté. Abrí los ojos de golpe, y todo a mi alrededor han presenciado mi muerte. Entonces llegaron lente. Para los médicos, solo eran implacables, como si aún se estuvieran había experimentado antes, pero ahora se convoca. Jesús. En ese vi la mezcla de compasión y duda que era necesario. En medio de toda aquella incloca, o decidiera ignorarme, con mi familia cerca, llorando como si hubieran presenciado mi muerte. Entonces llegaron las palabras que lo hicieron añicos todo. Estuvo muerta, durante 3 minutos. 3 minutos, eso fue todo. Pero a mí me pareció una eternidad. Sin darme cuenta al principio, las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. ¿Cómo iba a explicarlo? ¿Cómo articular una experiencia que iba mucho más allá de la comprensión humana? Sabía que nadie lo entendería realmente. Para los médicos, solo era una reanimación exitosa, y para otros, quizás un simple delirio por falta de oxígeno. Pero yo sabía la verdad. La había visto, la había sentido. Y a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. En los días que siguieron,
Intenté olvidar lo sucedido, convencerme de que todo había sido un engaño de mi mente. Pero los recuerdos permanecían, vívidos e implacables, como si aún se estuvieran desarrollando ante mí. Entonces, empezaron a ocurrir sucesos aún más extraños. Por las noches, sentía presencias en mi habitación, sombras que parecían observarme. Unos susurros surgían de la nada, murmurando palabras que no podía entender, que me ponían la piel de gallina. Y luego estaba lo peor de todo, la parálisis del sueño. Nunca la había experimentado antes, pero ahora se convirtió en un terror frecuente. Me despertaba paralizada, sintiendo que algo acechaba cerca, algo que pretendía silenciarme, borrar el recuerdo de lo que había presenciado. La primera vez que ocurrió, un instinto interior me hizo reaccionar. Intenté hablar y, cuando por fin lo conseguí, una sola palabra salió de mi boca: Jesús. En ese mismo instante, la presencia ominosa se desvaneció, el miedo se disipó, y supe sin ninguna duda que todo lo que había visto era real. Después de aquella noche, me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. No podía ignorar lo que había pasado, ni podía fingir que no era real. Así que empecé a hablar, aunque al principio fue difícil. Cuando se lo conté a mi familia, vi la mezcla de compasión y duda en sus ojos, como si me escucharan por educación pero sin creerme realmente. Algunos incluso se rieron, mientras que otros insistieron en que debía de haber tenido alucinaciones. Y algunos simplemente se distanciaron, como si mis palabras fueran demasiado inquietantes de soportar. Sin embargo, persistí, porque en el fondo sabía que era necesario. En medio de toda aquella incredulidad, algunas personas empezaron a escuchar con atención. En secreto, unos pocos se me acercaron, buscando más detalles, queriendo comprender, desesperados por saber cómo evitar acabar como aquellos a los que había visto en el infierno. Por esas almas, sentí que merecía la pena seguir adelante. Aunque el mundo me tachara de loca o decidiera ignorarme. Si tan solo una persona entendía la verdad, y veces, unas pesadillas tan vívidas que se esfuerza por silenciarme, eso solo. Veía cómo la gente vagaba en la ceguera a nuestro alrededor. El mal, de todo, ni siquiera Jesús, obligó a Ana en una de esas personas. Casi dejo cuando la puerta se cierre. No habrá vuelta. Espera si siguen viviendo con el piloto. Algo intenta silenciarme. Otras veces, unas pesadillas tan vívidas invaden mi sueño que me dejan despierta y llorando como si aún estuviera atrapada en esa oscuridad. Pero cada vez hacía lo que había aprendido. Pronunciaba su nombre. E invariablemente, la oscuridad se retiraba, revelando algo que nunca antes había comprendido realmente. El nombre de Jesús tiene un poder innegable. Y si hay una fuerza que se esfuerza por silenciarme, eso solo confirma que mi misión es más crucial de lo que jamás imaginé. No puedo, ni quiero, detenerme, porque sé que el tiempo se acaba. Después de aquello, empecé a ver el mundo con otros ojos. Lo que antes parecía normal, una vida llena de distracciones y preocupaciones triviales, ahora revelaba verdades ocultas. Veía cómo la gente vagaba en la ceguera, viviendo como si el mañana estuviera prometido, como si la eternidad fuera un mito. Fui testigo de innumerables almas que decían ser creyentes, pero carecían de un compromiso genuino, tratando a Dios como un mero accesorio para los momentos de necesidad. Más que nunca, tomé conciencia de la batalla invisible que se libraba a nuestro alrededor. El mal nunca necesita manifestarse abiertamente. Se filtra en la vida cotidiana, acechando en nuestros pensamientos y en las pequeñas decisiones que sutilmente nos alejan de la verdad.
Ahora que lo veo con claridad, ya no puedo cerrar los ojos ni fingir que nada de esto es real. Me di cuenta de que mi deber no es forzar a nadie a creer. Después de todo, ni siquiera Jesús obligó a nadie a tener fe, sino hablar claro, advertir, compartir lo que presencié y dejar que cada uno decida por sí mismo. En última instancia, todo se reduce a esa elección. Dios no envía a nadie al infierno. La gente se envía a sí misma al rechazarlo, al ignorar las señales y al vivir como si nada importara. Yo estuve a punto de convertirme en una de esas personas. Casi dejo pasar mi segunda oportunidad, y sé que muchos no la tendrán. Así que hablo, cuento mi historia. Algunos se ríen, otros la rechazan, pero hay quien realmente escucha. Y si aunque sea una sola vida cambia gracias a mis palabras, entonces todo esto habrá valido la pena, porque sé lo que se avecina. Lo he visto. El tiempo se acaba, y, cuando la puerta se cierre, no habrá vuelta atrás. A veces me pregunto por qué se me dio la oportunidad de volver cuando tantos perecen sin llegar a conocer la verdad. No tengo todas las respuestas, pero sé que no fue por casualidad. No fue solo para mí. Se me hizo este regalo para que pudiera hablar, para que pudiera gritar si era necesario, para advertir a la gente de lo que les espera si siguen viviendo con el piloto automático puesto, indiferentes a lo que realmente importa. Y esa es la parte más aterradora. La mayoría de la gente se niega a escuchar. Prefieren creer que todo saldrá bien, que hay mucho tiempo, que Dios de alguna manera lo arreglará todo. Al final, veo en sus ojos el mismo pensamiento que yo tuve. Duré a compartir lo que vi. Los ataques olvido. No puedo. Encuentren con esto y simplemente pasen de largo. ¿Eres tú? Por favor, no la ignores. Mentirte en el último momento. Porque puede que no. Lo que presencié no fue una... Ahora, tengo curiosidad. ¿Alguna vez de transformar vidas? Ya que has dado silenciarme. Desde que empecé a compartir lo que vi, los ataques espirituales se han intensificado. A veces, siento una presencia en mi habitación por las noches, que intenta paralizarme, obligarme a rendirme. Otras veces, surgen pensamientos extraños como si una voz incorpórea intentara convencerme de que todo fue un sueño, de que estoy loca, de que olvidar es el camino más fácil. Pero yo no olvido. No puedo. Cada vez que cierro los ojos, recuerdo la oscuridad, las voces, las expresiones angustiadas de los atrapados en el infierno y la desesperación en los gritos de los que se apartaron de las puertas del cielo. Recuerdo el peso de la mirada de Jesús y sé que, pase lo que pase, debo seguir adelante. Quizás algunos de ustedes se encuentren con esto y simplemente pasen de largo, riéndose o descartándolo como los desvaríos de otro loco. Y eso está perfectamente bien. Pero creo que alguien ahí afuera sentirá este mensaje de otra manera. Habrá alguien que lea estas palabras y sienta un nudo en el pecho, un profundo empujón interior de que esto es real, de que esta advertencia es para él. Si esa persona eres tú, por favor, no la ignores. No te limites a tratar esto como otra historia más de Internet. No estoy aquí para asustar a nadie, ni para ganarme a nadie con palabras bonitas. Simplemente estoy compartiendo lo que vi, lo que sentí y lo que viví. Estoy diciendo, no esperes hasta que sea demasiado tarde. No vivas bajo la ilusión de que siempre puedes arrepentirte en el último momento, porque puede que no haya un último minuto. Una cosa sé con certeza. Mi misión es hablar, contar mi historia, y seguiré haciéndolo hasta mi último día, porque sé que el tiempo se acaba. El mundo está cambiando, los acontecimientos están acelerando, y aquellos
que tienen ojos para ver y oídos para oír, saben que algo trascendental está ocurriendo. Lo que presencié no fue una advertencia solo para mí, fue para todos. No sé cuántos lo creerán, pero sí sé que cuando la puerta finalmente se cierre, nadie podrá decir que no se le advirtió. Si todo esto fuera un simple engaño, ¿por qué tantas personas en todo el mundo cuentan experiencias similares? ¿Y si fuera real? ¿Y si realmente se nos acaba el tiempo? Ahora, tengo curiosidad. ¿Alguna vez has tenido una experiencia espiritual inexplicable? ¿Qué piensas de todo esto? Comparte tu opinión en los comentarios, porque tu opinión realmente importa. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido que pueda cambiar tu vida. Aquí profundizamos en verdades que muchos prefieren ignorar, pero que tienen el poder de transformar vidas. Ya que has llegado hasta aquí, te animo a que veas el siguiente video que aparece en tu pantalla. Puede que te abra aún más los ojos. Nos vemos allí. Cuídate.